defensa india de rey es una agresiva defensa hipermoderna contra uno D4 de las blancas. Y digo hipermoderna porque es una defensa que no ocupa el centro con peones, sino que controla el centro a distancia y en muchas ocasiones cede el centro por completo al rival para posteriormente contraatacar dicho centro con golpes laterales. Después de este E4 por parte de las blancas, las negras responden con D6. La idea no es más que impedir que las blancas hagan la jugada de E5 y expulsen el caballo de F6. Después de D6 de las negras, las blancas continúan principalmente con la jugada de caballo F3 y las negras con enroque. En la India de rey, estas primeras jugadas de caballo F6, G6, alfil G7, D6 y enroque corto se hacen casi que de manera automática contra cualquier jugada de las blancas. Casi que pueden hacerla con los ojos cerrados para después de esto mirar a ver qué ha hecho el blanco y continuar. Después de enroque corto por parte de las negras, las blancas continúan con alfil E2. Y ahora, después de estas 5 primeras jugadas por parte de las negras, estas ahora abren los ojos para ver cómo responder. Y al abrirlos se han dado cuenta que han cedido por completo el centro a las blancas. Y estas lo han aprovechado y se han adueñado por completo de él. Y esto para nada es poca cosa. El hecho de entregar el centro a las blancas aumenta el grado de complejidad estratégica de esta apertura. Por eso, como lo explico en mi curso sobre conceptos de apertura, es muy importante que sepas elegir la apertura que quieres jugar. Si eres un jugador muy novato, te recomiendo que juegues aperturas clásicas, es decir, aperturas que ocupan el centro con peones, ya que son aperturas más conceptuales y más fáciles de jugar. Y luego que ya seas un jugador un poco más experimentado, puedes adentrarte en este apasionante mundo de las aperturas hipermodernas. En pocas palabras, primero aprende a jugar con centro para que luego aprendas a jugar sin centro. Entonces, aquí las negras tienen un problema que resolver. Deben comenzar a pensar qué hacer contra este centro blanco. Las negras deciden comenzar a contraatacarlo y dan el golpe central de E5. Esto parece que pierde un peón, ya que después de D por E5 y D por E5 y dama por dama y torre por dama, se puede capturar el peón de E5 con un peón de más. Pero ¿qué va? Esto es una ilusión, ya que las negras pueden descubrir la acción del alfil sobre el caballo de E5 haciendo la jugada de caballo por E4, recuperando de esta manera el peón, ya que después de caballo por E4 las negras pueden capturar entonces el caballo de E5 y las negras habrían recuperado su peón y habrían obtenido la igualdad de la manera más fácil posible. Por eso, después del E5 por parte de las negras, las blancas no capturan en E5, sino que continúan con enroque corto. Por cierto, no se los he mencionado, pero estamos siguiendo una partida entre el jugador ucraniano Martaimano, que lleva las piezas blancas, y el jugador argentino Miguel Nafdor, que lleva las piezas negras. Para los momentos en los que se jugaba esta partida en el año de 1953, lo más común era desarrollar el caballo a la casilla de D7 para defender el punto de E5, pero Nafdor desarrollaba entonces el caballo por C6, presionando el punto de D4. Este desarrollo del caballo a C6 se le conoce como la variante Mar de Plata de la defensa india de rey. Es una de las variantes más apasionantes de todo el juego, ya que genera espectaculares partidas de ataque. Su nombre se debe a que meses atrás a que se jugara esta partida, esta variante con caballo C6 tuvo mucho éxito y se popularizó en el torneo internacional de la ciudad de Mar de Plata en Argentina. De allí viene su nombre. La idea es presionar el punto de D4 de las blancas, punto que está presionado por el caballo y el peón de E5. Pero no solo eso, también está presionado indirectamente por el alfil desde G7. Por ejemplo, si las blancas aquí no hicieran nada por atender su casilla central de D4 e hicieran, por ejemplo, la jugada de H3, pues las negras podrían continuar con E por D4. Y después que las blancas respondan con caballo por D4, entonces ahora las negras hacer la descubierta típica de estas posiciones con el alfil en fianchetto, la jugada de caballo por E4 buena, descubriendo la acción del alfil sobre el caballo de D4. Y después que las blancas capturen el caballo de E4, pues las blancas capturan entonces el caballo de D4. Y el resultado es que entonces ahora las negras tienen un sano y limpio peón de más. Por lo tanto, después de este caballo C6 por parte de
de las negras presionando el centro blanco, Taimanov se ve casi que obligado a cerrar el centro con la jugada de D5. Pero esto es precisamente lo que el jugador argentino Navdor quiere que las blancas hagan. Las negras quieren precisamente que las blancas cierren el centro para entonces ellas poder comenzar un ataque de flanco en el flanco de rey. Entonces ahora el centro se ha cerrado y esto no es poca cosa. De hecho, son los momentos más importantes de la partida y me detengo a explicarlo. ¿Para qué las negras quieren que el centro esté cerrado para poder comenzar un ataque de flanco? Tal cual como lo explico en mi curso sobre conceptos de ataque, el centro es una variable muy importante a la hora de decidir si atacar o no. Dentro del concepto del centro hay un concepto muy importante que es contra un ataque de flanco, una reacción en el centro. Es decir, la mejor manera de enfrentar un ataque de flanco es una reacción en el centro. Pero al estar el centro totalmente cerrado y bloqueado, no hay ninguna posibilidad de realizar ninguna reacción central. Por lo tanto, con el centro cerrado, sí o sí, los ataques se desarrollarán en los flancos. Y como en la mayoría de posiciones de los centros cerrados, los peones te indican hacia dónde debes atacar. Por ejemplo, las negras tienen aquí una flecha inmensa que indica que deben atacar en el flanco de rey, y las blancas también tienen una flecha en esta posición que les indica que tienen que atacar en el flanco de dama. Por lo tanto, después de cerrar este centro, se desarrollará una lucha de flancos opuestos, que más que una lucha será una carrera, y el primero que llegue será el que tenga las mayores probabilidades de victoria. En este punto, después de caballo E7 por parte de las negras, hay muchas variantes por parte de las blancas. Por ejemplo, la jugada de B4, el ataque de la bayoneta, variante que yo mismo recomiendo con las piezas blancas, pero eso lo veremos en otros videos. En esta partida, Mark Taimanov, que conduce las piezas blancas, realizó la jugada de caballo E1, y la idea de esta jugada ya la vamos a entender. Navdor contestó casi que de manera similar con caballo D7, y como lo explico en mi curso sobre conceptos de apertura, estas jugadas de no desarrollar piezas y más bien retroceder los caballos son posibles porque el centro está cerrado. En una posición, por ejemplo, de centro abierto, hacer este tipo de jugadas sería totalmente impensable. Por eso es muy importante entender la importancia del centro y su implicación en las demás facetas del juego. Después de caballo D7 por parte de las negras, las blancas continuaron con alfil E3 y las negras para esto movieron el caballo a D7 para poder darle paso al peón F para que busque el punto de ruptura que hay en la casilla de F5. ¿Y qué es un punto de ruptura? Bueno, un punto de ruptura es un punto donde los peones chocan y columnas o diagonales se van a abrir. Por ejemplo, si las blancas capturan en F5, las negras pueden retomar con G por F5. Y vean que para las negras se ha abierto la columna G a su favor. Así como también en cualquier momento pueden hacer la jugada de E4 y se habría abierto la diagonal para el alfil. Vean que después de este golpe lateral de F5 y si las blancas capturan y las negras recapturan de peón, son las negras las que más bien tienen una mayoría central. Esto es típico de las aperturas hipermodernas. En un principio ceden el centro al rival para posteriormente contraatacarlo con golpes laterales. Después de peón por peón y peón por peón, aquí las negras tendrían una fabulosa posición. Por eso no es que las blancas van a capturar en F5, sino es que van a hacer la jugada de F3 para poder de esta manera reforzar el peón de E4 y todo su centro. Ahora, no sé si alguien tiene la duda. Yo en mis momentos sí la tenía. Y para ese entonces no existía ni siquiera el internet ni módulos de análisis. Y los jugadores de mi pueblo ni iban a entender de qué les estaba hablando. Pero yo siempre me preguntaba ¿y por qué no F4? Y pasaba horas y horas analizando tratando de entender. Lo cierto es que pasé años con esta duda. ¿Por qué no F4? Hasta que después de mucho tiempo lo entendí y lo vi claramente. Y ahora lo explico por si alguien también tiene esa duda. F4 es un error estratégico de las blancas, ya que las blancas están jugando contra este alfil malo de G7 que choca con su peón central de E5. Pero si el blanco
blanco hace F4, las negras pueden tranquilamente capturar en F4 y resulta que esta poderosa pieza de las negras se ha activado muy fuertemente en el juego y las negras tendrían una excelente posición. Por eso, hacer la jugada de F4 en este tipo de posiciones se considera un error estratégico. El peón no debe ir a F4, debe ir entonces es a F3 para poder reforzar el punto de E4 y las negras nunca puedan hacer E4 para liberar el alfil. Después de F3 por parte de las blancas, Nafdor continuó con F4, ganando más espacio en el flanco de rey, a su vez que gana un tiempo atacando al alfil de E3, el cual las blancas lo retiran a F2. Y si no me creyeron cuando les dije que en las posiciones de centro cerrado los peones te indican hacia dónde tienes que atacar, pues aquí se ve más claramente y las negras tienen una enorme flecha que te indica hacia dónde debes atacar. Y de la misma manera las blancas tienen la misma enorme flecha que te indica que tienen que atacar en el flanco de dama. Entonces, como las negras deben atacar con todo en el flanco de rey, pues continúan con G5. Y las blancas, como tienen que atacar con todo en el flanco de dama, pues continúan con caballo de 3. Y ahora entendemos la idea cuando las blancas hicieron la jugada de caballo 1. La idea era primero darle la casilla F3 para que las blancas pusieran un peón allí y de esa manera reforzar el centro blanco ante el ataque de las negras. Y segundo, era trasladar este caballo hasta la casilla de D3 para que este caballo desde aquí apoye la ruptura que las blancas tienen en el flanco de dama en C5. El caballo de D7, al haber ya cumplido su función de darle paso al peón F para que se incorpore al ataque y a las negras ya no poder evitar más que las blancas hagan la ruptura de F5, ya que son dos piezas las que lo apoyan, pues entonces ya cumplieron su función con el caballo y deciden simplemente olvidarse de esta ruptura, permitir que las blancas la hagan y llevar su caballo a la casilla de F6. Para quien también tenga la duda, la ruptura de F5 no puede prevenirse con la jugada de B6, ya que tras esto las blancas continuarían con B4 y renovarían la amenaza de hacer la ruptura central en C5, pero con el añadido que estas jugadas han favorecido solamente a las blancas. Por lo tanto, las negras se resignaron a que las blancas hicieran la ruptura, se olvidaron de ello y fueron con el caballo a F6. Y pues después de esto, las blancas continuaron sin ninguna pérdida de tiempo haciendo la ruptura de C5. Las negras continuaron con caballo G6 y como un punto de ruptura es un punto donde los peones chocan y columnas o diagonales se van a abrir y en este caso la columna C se va a abrir, pues entonces las blancas ponen la torre en la columna C. Y ahora una importante jugada dentro del esquema de ataque de las negras, la jugada de torre F7. Esto es una jugada profiláctica que previene las amenazas de las blancas, así como a su vez también es una jugada de ataque. Hoy por hoy para cualquier jugador de India de Rey hacer esta jugada es algo rutinario. Pero en estos tiempos, cuando se comenzaba apenas a jugar esta variante, para nada era normal hacer esta jugada. Y por eso estos jugadores inventores de estos planes profundos de ataque se llevan todo el mérito. Planes que se inventaron hace 60 o 70 años y aún se siguen manteniendo intactos y se siguen jugando día a día. La idea es que la torre negra venga a controlar la séptima fila y evite cualquier invasión de las piezas blancas en la casilla de C7, así como también intercambiar la posición de la torre y el alfil, es decir, la torre va a ir a la casilla de G7 y el alfil va a ir a la casilla de F8. La torre se va a poner en G7 para que pueda apoyar el ataque sobre el rey blanco y el alfil se va a colocar en F8 para que busque mejores situaciones en donde entrar al juego, como por ejemplo desde la casilla de 7 o tal vez de 6 o tal vez si toda esta diagonal se abre. Las blancas después de torre F7 continuaron con torre C2. La idea es prepararse para un futuro doblaje de torres en la columna C y las negras continuaron con la maniobra antes mencionada de alfil F8. Las blancas después de estos cambiaron en D6 y las negras retomaron con C por D6. Algunos me pueden preguntar ¿y por qué no alfil por D6? Para ubicar un poco mejor al alfil. Bueno, el problema de capturar en D6 de alfil es que este alfil ahora no controla la casilla de C5 y las blancas pueden hacer
hacer la jugada de caballo C5 e introducir el caballo en la casilla de E6, algo que para nada las negras quieren. Y si las negras tienen que entregar el alfil por el caballo, esto sería una lástima. Por lo tanto, no es lo mismo capturar de alfil que de peón, ya que con peón la casilla de C5 queda totalmente defendida. Y entonces, ahora aquí en esta posición podemos ver uno de los puntos importantes de haber puesto esta torre en la casilla de F7. Si esta torre no estuviera aquí, las blancas en este momento podrían hacer la jugada de caballo B5 y amenazar entrar en la casilla de C7, algo que las negras no van a querer. Pero ahora, como la casilla de C7 está defendida también, las negras simplemente pueden hacer la jugada de A6 y expulsar el caballo de B5. El caballo tendría que retroceder y las negras tendrían todo en orden. Entonces las blancas, al no tener la jugada de caballo B5 porque la amenaza estaría cubierta antes incluso de que nazca, las blancas entonces continúan con la jugada de dama D2, desarrollando su dama para poder traer la torre a la columna C. Y después que las blancas pongan estas dos torres aquí, ahora sí estarían amenazando con hacer caballo B5 y entrar en la casilla de C7 porque estaría doblemente defendida. Pero las negras a partir de este momento ya no le van a dar ningún respiro a las blancas. En el momento en el que las blancas hicieron la jugada de dama D2, dejaron de defender la casilla de G4 y resulta que las negras tienen un muy poderoso punto de ruptura en la casilla de G4 y por lo tanto, al ya no estar la dama defendiendo ese punto, pues las negras pueden hacer inmediatamente esta jugada, la cual es muy importante ya que después de esto las negras abrirán bastante el juego del rey blanco para atacarlo. Las blancas continuaron con torre FC1, recuerden, amenazando con caballo B5, pero a las negras ya no les importa esto ni el material y comienzan a abrir y a romper definitivamente líneas sobre el rey blanco, continuando con la jugada de G3 buena, sacrificando un peón. Hoy en día este sacrificio de peón es algo temático. En infinidad de partidas se hace este sacrificio. Incluso hay partidas de Kasparov donde lo hace. Pero honor a quien honor merece, ya que fue el jugador argentino Miguel Nafdor quien lo inventó, o por lo menos fue el primero quien lo puso en práctica. Aprovecho este paréntesis para explicar algo que confunde a muchos. Miguel Nafdor efectivamente su nacionalidad es argentina, pero Nafdor nació y creció en Polonia. El hecho para que él se convirtiera en argentino fue que en el mes de septiembre del año de 1939 se estaba celebrando la Olimpiada de Ajedrez en Buenos Aires, Argentina, y Nafdor se encontraba allí jugándola. Exactamente cuando se estaba desarrollando la Olimpiada, Alemania invade a Polonia y comienza la Segunda Guerra Mundial. Nafdor, polaco y de descendencia judía, decide acertadamente después de la Olimpiada no regresar a Polonia y convertirse en un ciudadano argentino. Y muy bien por Nafdor, ya que sabiendo todo lo que pasó en la guerra, pues es muy probable que Nafdor no hubiera jugado en un futuro esta partida que hoy estamos comentando. Ok, no me enrollo más y continúo. La idea de este G3 por parte de las negras es sacrificar un peón para abrir todas las líneas posibles sobre el rey blanco, ya que después de H por G3 se sigue con F por G3 y después de alfil por G3 las blancas han ganado un peón, pero eso es lo menos importante en esta posición. Las negras continúan con caballo H5 atacando al alfil de G3 y después de alfil H2 pues las negras a costa de un peón han abierto la columna G y las diagonales de acceso hacia el rey. Las negras tras esto entonces continúan con su plan de reubicar el alfil y de buscarle una mejor ubicación con la jugada de alfil E7 para que el alfil entre en juego precisamente por esta diagonal y vean que aparte de querer entrar en juego está amenazando con la jugada de alfil G5 que atacaría a la dama y a la torre de C1. Las blancas para cubrir esta amenaza de alfil G5 recurren a la jugada táctica de caballo B1 planteándole de esta manera una trampa a Nafdor. La idea de este caballo B1 es que si las negras hacen la jugada de alfil G5 entonces la dama de D8 tiene ahora una sobrecarga sobre el alfil de G5 y sobre el alfil de C8 y entonces las blancas podrían continuar con torre por C8 y después de torre por C8 continuarían con torre por C8. Si la dama captura la torre, entonces la dama blanca puede capturar el alfil
y el resultado sería que las blancas tienen 2 piezas por una torre, pero las negras habrían perdido todas las piezas dispuestas para el ataque del rey blanco, y las blancas aquí tendrían ventaja. Entonces no podrían capturar la torre de C8, pero si capturan la dama, entonces sería peor porque la torre captura la dama con jaque y después de, por ejemplo, mover el rey, entonces el caballo captura el alfil y ahora pues las blancas tendrían una posición completamente ganada con 2 piezas de más. Y esta era la trampa que Taimanon le estaba preparando a Nafdor, pero obviamente Nafdor no iba a caer en esto y simplemente iba a prevenir esta amenaza de torre por C8 haciendo la jugada de alfil D7, y ahora sí se renueva la amenaza de alfil G5 ganando una calidad. Taimano tras esto continúa entonces con dama E1, quitando a la dama de esta diagonal, y después que las negras jueguen entonces alfil G5, ellas pueden hacer caballo D2, tapando la acción del alfil sobre la torre de C1. Las negras continuaron con alfil E3 jaque, y vean la maniobra que hicieron las negras reubicando el alfil hasta la casilla de E3, donde ahora el alfil es muy amenazante sobre el rey blanco. Las blancas continuaron con rey H1 y las negras continuaron con dama G5, llevando más piezas sobre el rey blanco, así como reforzando la posición de su alfil en E3. Las blancas continuaron con alfil F1 para sobredefender el punto de G2 y las negras completaron su desarrollo trayendo la última pieza que le falta por entrar en juego con la jugada de torre a la F8. Y esta es la posición que les quería mostrar y la principal razón por la cual les comento esta partida. Muchas personas dicen, a mí me gusta atacar, yo quiero atacar, pero tienen que entender que un ataque en ajedrez no es un deseo, no se ataca por atacar. Un ataque en ajedrez es un producto de la acumulación de ventajas posicionales. Por ejemplo, el concepto más importante a la hora de llevar a cabo un ataque es mayoría de piezas en el ataque. Como ven, en esta posición absolutamente todas las piezas negras están dispuestas para el ataque sobre el rey blanco. Aquí no es que solamente las negras pueden llevar a cabo un ataque, sino es que deben llevar a cabo un ataque sobre el rey blanco. Con esta mayoría inmensa de piezas en el ataque, cualquier jugador experimentado sin calcular, solamente usando los conceptos de ataque, sabe que aquí las blancas tienen que estar perdidas. Es prácticamente imposible soportar la presión de todas estas piezas sobre el rey blanco. Explico esto porque corrijo muchas partidas en las que algún bando se va a atacar solo por el capricho de querer atacar, sin tener en cuenta los conceptos de ataque. Por ejemplo, se va a atacar sin tener mayoría de piezas en el ataque y sin tener ningún otro elemento que lo acompañe. Por lo tanto, su ataque termina siendo un fracaso que más bien lo hace perder la partida precipitadamente. Las blancas, después de este torre F8, para poder desclavar el caballo de D2, continúan con torre D1. Y por ejemplo, aquí las negras ejecutan otro importante concepto de ataque: profilaxis en el ataque. Las negras, como mencioné anteriormente, tienen todas las piezas dispuestas para atacar, pero no se trata que el negro juega solo y el blanco está perdido y tan solo hay que esperar a que se rinda. Por muy mal que esté el rey blanco en esta posición, las piezas blancas están atentas ante cualquier error, cualquier oportunidad del contrario de entrar en juego. Por ejemplo, las blancas aquí están amenazando con hacer la jugada de caballo C4, jugada que amenazaría al alfil de E3 y al peón de D6. Las negras, en dado caso de esta amenaza, se verían obligadas a retirar su alfil a la casilla de C5, pero las blancas entonces podrían capturar el alfil en esta casilla, y esto es algo que las negras no quieren permitir. Es por eso que las negras en esta posición exactamente hicieron la jugada de B5 buena. Están atacando con todo en el flanco del rey, pero no es que se ciegan a solamente a ver qué es lo que ellas pueden hacer, sino que también previenen las amenazas del rival. Profilaxis en el ataque. Después de este B5 por parte de las negras, las blancas continuaron con A4. La idea es simplemente que las negras capturan para poder por fin a ellas hacer la jugada de caballo C4, pero las blancas simplemente recurren a A6 y después de peón por peón y peón por peón, la casilla C4 está completamente controlada por parte de las negras. Después de este A por B5, las blancas buscan algo de actividad con la jugada de torre C7 y las negras continúan acumulando piezas sobre el rey blanco con torre G7. ¿Se acuerdan la maniobra que comenzó con torre F7 para darle lugar al alfil para que la torre pueda ir a G7? Bueno, en este momento las negras han culminado con esa maniobra.
Las blancas hacen la jugada de caballo B3 y la ejecución del rey blanco comienza con la jugada de caballo H4, jugada que ataca 3 veces el punto de G2. Las blancas, para defenderlo, entonces regresan la torre a la casilla de C2. Y como siempre los digo, para que en nuestras partidas haya combinaciones y sacrificios bonitos y ataques bien llevados a cabo, primero debemos jugar bien estratégicamente. Y aquí las negras han jugado bien estratégicamente. ¿Por qué? Porque primero están desarrollando un ataque de flanco con una amplia mayoría de piezas en el ataque, así como el centro está cerrado, así como han prevenido las amenazas que tenían las blancas. Es por eso que después de llegar a una posición ventajosa con ventajas posicionales es que después vienen los remates tácticos y entonces las negras pueden hacer aquí la bonita jugada de alfil H3. Dos signos de admiración para esta jugada. El alfil no puede ser capturado porque entonces seguiría dama G1 jaque sacrificando a la dama. Únicas para las negras sería capturar con alfil y las negras recapturarían con torre por G1. Única para las blancas sería rey H2 y entonces se continúa con caballo F3 mate. Un bonito mate al rey blanco con torre, alfil y caballo. Entonces, como el alfil en H3 no puede ser capturado, entonces las blancas deben defender el punto de G2 que ahora ha quedado amenazado por otra pieza más. Y por eso hacen la jugada de dama E2 para defender también el punto de G2. Pero esto, con tantas piezas atacando al rey blanco, no hay quien lo salve. Y las negras rematan inmediatamente con caballo por G2, ya que después de alfil por G2 sigue alfil por G2 jaque. Única para las blancas es capturar con dama por G2 y ahora las negras no es que van a cambiar las damas en pleno ataque, es que simplemente van a hacer la jugada de dama H4 descubriendo la acción de la torre sobre la dama. Como les mencioné en un principio, esta maniobra de torre F7 para intercambiar el lugar con el alfil hasta G7 iba a ser muy importante para el ataque. Las blancas, después de este dama H4 por parte de las negras y esta amenaza, resulta que van a perder la dama blanca, ya que la dama no tiene casillas de retirada. Las únicas dos casillas de retirada sería E2 o F1 y ante estas dos retiradas el negro continuaría con caballo G3 jaque y capturaría la dama en dado caso de las dos casillas que fuera. El alfil no puede capturar el caballo porque está clavado. Después de esto las blancas perderán la dama y terminaron perdiendo la partida pocas jugadas después. Espero les haya gustado, nos vemos en el siguiente video.